a todos y muchísimas gracias por compartir lo que viene siendo el último viernes literario de este mes de octubre, promovido por la Delegación de Cultura y Turismo de Palma del Río. Antes de nada, saludar y agradecer la presencia de quienes aquí me acompañan en esta mesa: don Demetrio Fernández, obispo de la Diócesis de Córdoba, y Manuel Muñoz Rojas, autor de la obra que venimos a presentar. Y una vez más, como cada viernes venimos haciendo, recordar y hacer un llamamiento a la responsabilidad. Como cada noche venimos recordando durante todo este ciclo de presentaciones y de actividades que vienen de la mano de la Delegación de Turismo, recordar que estamos siguiendo en nuestra intención de seguir trabajando por la promoción de nuestra ciudad, siempre desde un punto de la responsabilidad y guardando en todo momento las medidas de seguridad sanitarias que nos van indicando la situación que sabemos que estamos viviendo en este momento. Agradecer también la presencia de Canal Palma del Río y de Telequivir, que facilitan que estos eventos de pequeño formato, con un aforo reducido, como bien sabéis, distancias de seguridad, uso obligatorio de la mascarilla y el gel hidroalcohólico siempre acompañándonos, permiten que las personas puedan compartir este evento y este acontecimiento sin tener que moverse de casa. Desde aquí hacer un llamamiento de responsabilidad y sobre todo dar muchísimo más ánimo a todas las personas que ahora mismo están sufriendo la enfermedad, tanto en nuestra ciudad como en el resto de la zona que nos acompaña. Esta noche venimos a presentar la que constituye la primera biografía completa de una persona tan relevante en la historia de nuestra localidad como es el cardenal Portocarrero. Luis Manuel Fernández Portocarrero fue un personaje muy importante en el transcurso de nuestra historia y ha sido protagonista de muchos de los grandes avances de nuestra ciudad. Y es un libro editado por el Ayuntamiento de Palma del Río y la Universidad de Córdoba, en la línea tradicional que tiene este ayuntamiento de publicar tesis doctorales relacionadas con Palma del Río, como ya se hizo anteriormente con obras como la de Juan Antonio Zamora. Yo no me voy a extender mucho más, quisiera pasar cuanto antes la palabra a quienes tienen de verdad algo importante que aportar. Así que una vez más, simplemente agradecer el seguimiento que me consta que están teniendo estas actividades a través de los medios de comunicación, seguir apostando a hacer un llamamiento otra vez a la responsabilidad, pero siempre desde el trabajo y desde aquí expresar otra vez el compromiso de esta delegación, tanto de Cultura como de Turismo, de que se debe seguir trabajando por la promoción de nuestros autores locales y de la riqueza que tenemos en nuestro pueblo. Así que sin más, paso la palabra a don Demetrio Fernández, obispo de la Diócesis de Córdoba. Buenas noches a todos, señora concejala de Cultura y el autor, don Manuel Muñoz Rojo, y todos los que, según estás diciendo, nos están siguiendo a través de la televisión. Un palmeño en Toledo. Aquí está un toledano en Palma. Y bueno, pues yo creo que este cruce, aunque no me quiero comparar con el cardenal Portocarrero, pues me da mucha alegría de estar aquí y conocer esta figura. He estado hablando un rato largo con Manuel, el autor de esta biografía, y yo creo que es pues un personaje muy significativo de esta ciudad de Palma que vale la pena conocer, y por eso, al ser invitado, pues con mucho gusto me he desplazado hasta aquí, con todas las condiciones que nos rodean y que son del todo y de sobra conocidas, porque tengo mucho interés y mucha curiosidad de escuchar a su autor, don Manuel, sobre este palmeño en Toledo. Así que saludaros a todos, alegrarme de este acto cultural y ver que este hombre eclesiástico que ha influido decisivamente en la historia de España durante un tiempo, fundamental, el paso del siglo XVII al XVIII, pues venir a su cuna de nacimiento y estar aquí compartiendo con los contemporáneos palmeños de hoy, pues es para mí una alegría especial. Así que simplemente era un saludo, ¿no? Y ya sin más dejamos que nos hable
el que realmente entiende y sabe del cardenal Portocarrero. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, concejal delegada de Cultura, Ana Belén Corredera, por este magnífico otoño cultural que estamos disfrutando en Palma del Río, viernes a viernes, a pesar de las dificultades de la pandemia, pero la cultura es una apuesta de nuestra ciudad y no vamos a cejar en trabajar por ello. Gracias, señor obispo don Demetrio Fernández, por acompañarnos esta tarde-noche, porque queríamos que, a la hora de hablar de un hombre como el cardenal Portocarrero, pudiéramos entender que estamos ante un gran político y un gran eclesiástico. De ahí que el papel que jugó en la Iglesia, no solo que lo podamos difundir y darlo a conocer, sino que incluso la propia Iglesia valore la trayectoria del cardenal y lo que supuso para la historia de España y la historia de la Iglesia española en la Edad Moderna. Gracias a todos ustedes, porque demuestran en estos tiempos y en estas horas tan difíciles que han hecho un verdadero esfuerzo para que conozcamos algo mejor a un palmeño de una dimensión internacional. Les agradezco sinceramente a todos y a cada uno de los que habéis venido esta noche a que podamos ayudar en lo posible a valorar la figura de don Luis Manuel Fernández Portocarrero y Guzmán. Y también muchísimas gracias a quienes han hecho posible este libro. Por un lado, la Universidad de Córdoba y, por otro lado, el empeño de nuestra alcaldesa, de Esperanza Caro de la Barrera, que en su época de concejal de Educación promovió la edición de este libro como tesis fundamental para ir conociendo a personajes de Palma del Río, y hoy lo avala como alcaldesa de la ciudad. Voy a ser muy breve porque ni mucho menos pretendo contarles el libro. Les vamos a invitar a que ustedes lo disfruten en su casa, lo lean tranquilamente y saquen sus conclusiones, como en su día tuve que hacerlo yo. Decirles que este libro no es más que una pequeña parte de la tesis doctoral sobre el cardenal Portocarrero que pude defender, dirigido por el catedrático don José Manuel de Bernardo Ares, tantísimos años director de las Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero, y que me permitió no solamente desarrollar la biografía, la vida del cardenal, sino también su pensamiento político y su imagen, su iconografía en la historia de España. Estamos ante posiblemente el palmeño de más trascendencia nacional e internacional. Decirles que para llegar al cardenal Portocarrero debíamos de valorar en gran medida que nuestra ciudad tuvo un primer señor, Egidio Bocanegra, que dominó el estrecho para Castilla, es decir, para España. Luego un segundo señor, Ambrosio Bocanegra, que dominó, que controló por la batalla de La Rochela el Atlántico para España. Y tenemos al cardenal Portocarrero, un español, un palmeño, que permitió el mantenimiento de la monarquía, la unidad de España y la continuidad de sus reinos, frente a la posibilidad de un fraccionamiento a finales del siglo XVII. Pero lo que pasa es que la historia a veces es muy dura con sus hijos y sus personajes. El cardenal Portocarrero quedó envuelto en una serie de mitos y falsedades que he procurado desmontar y que lo avalo, como siempre se dice en el argot histórico, científicamente. El primer dato y fundamental es que el cardenal Portocarrero nació en Palma del Río, en el Palacio Portocarrero, y nació un 8 de enero de 1635, y no como se ha dado tantas fechas que se han ido publicando en tantos libros erróneamente. Por tanto, la infancia del cardenal transcurre en Palma, transcurre en Palacio, transcurre entre el convento de Santo Domingo, la parroquia donde fue bautizado, qué pena que se perdió el acta de bautismo,
por los tristes sucesos de 1936, donde fue quemado el archivo de Palma, pero ahí figuraba nuestra acta. Lo que pasa que afortunadamente hay copia de la misma en Toledo y en otras instancias de la Iglesia, incluso hasta en Roma. La confusión de la fecha fue bien sencilla. Poco antes de nacer el Portocarrero había tenido un hermano al que se le puso el mismo nombre y falleció infante. Los historiadores posteriores usaron como biografía del cardenal la partida de bautismo del hermano. De ahí vino toda una serie de confusión por siglos. Eclesiástico. Desde 1649, el cardenal Portocarrero, Luis Manuel Fernández, un niño de apenas 13 o 14 años, le consigue su madre, doña Leonor de Guzmán, otro personaje de la historia de Palma del Río, le consigue la bula de coadjutoría del deanato de Toledo, porque el deán en Toledo es su tío abuelo, Antonio Fernández Portocarrero, y le asegura que el pequeño Luis Manuel va a ser canónigo, va a ser primero deán. Y llega a Toledo con la premisa de que es un tonsurado cordobés, así lo dice en la bula. Él pasa a la historia como un eclesiástico cordobés. Se había dicho que el cardenal Portocarrero, por el simple hecho de ser hijo de una familia aristocrática, pues lo más que sabía era el arte de las armas, manejar caballos y alguna cultura básica, lejos de la realidad. El cardenal Portocarrero se licenció en teología y se doctoró en derecho canónico y civil, lo que se llama en latín in utroque iure. Usted lo manejará mucho mejor que yo. Y ese reconocimiento intelectual le valió como un hombre muy preparado en su tiempo. Para proseguir su biografía eclesiástica, se ordenó sacerdote. No encontrábamos en ningún momento y en ningún sitio donde estaba el acta del ordenamiento del haber servido las órdenes insacris, las órdenes mayores. En el archivo de la Catedral de Toledo, en el archivo de la Diócesis de Toledo, el archivo diocesano, están registrados las distintas órdenes que se van recibiendo desde el acolitado hasta el presbiterado, y aparece cuando recibe el cardenal su condición de epistolado, recibe las órdenes de epístola, con lo cual a los meses, por las témporas de San Mateo, es ordenado presbítero. Luego consigue una nueva resignación, una nueva capellanía, donde dice es obligatorio estar ordenado in sacri, con lo cual ya sabemos que entre el 63 y el 66 se ordenó de sacerdote. En Toledo vivió a caballo entre la ciudad eclesiástica y la capital del reino, Madrid. El rey Felipe IV lo promovió en la corte y jovencísimo, con apenas 20 años, lo manda a hacer la visita real a Santiago de Compostela, con lo cual indica qué nivel de confianza tiene el rey de España con un joven de Palma del Río al que le dice: te vas a ir a Santiago de Compostela a hacer en mi nombre la visita al Santo Apóstol por el año jubilar de 55. Eso ya indica que ha entrado de facto en la corte. Tanto es así que ha entrado de facto en la corte que en 1669 se produce una de las crisis políticas, militares y religiosas más importantes de la historia de la Edad Moderna de España. Y es que la reina Mariana de Austria se encuentra apoyando a un valido alemán, el jesuita Nitar, enfrentado con el hermanastro del rey, Juan José de Austria, y enfrentado con el Consejo de Estado. En ese momento se ha quedado una vacante de cardenal en Roma y hay que elegir a un cardenal. La reina promueve a Nitar, pero el Consejo de Estado y el Papa Clemente IX promueve a el cardenal Portocarrero en una terna donde comienza primero siendo cardenal inspectore, en el pecho, en secreto, y luego, unos meses más tarde, ya se revela que él es el elegido por el Papa para cardenal. Por tanto, empieza su periplo
italiano, su periplo romano. Allí pasó 10 años. Y podríamos pensar, ¿y qué hizo el cardenal 10 años en Roma? Pues tuvo un protagonismo eclesiástico esencial. Fue miembro de 5 congregaciones de la curia romana, y no de poca monta, aquellas que implican el conocimiento del dogma, la teología y la doctrina de la Iglesia. Y el Papa le reserva las congregaciones, entre otras, del Santo Oficio, de obispos, de concilios, que entiendo yo son congregaciones mayores, de un conocimiento teológico y eclesiástico muy serio. Estando en Roma, el cardenal participa en 2 concilios, en la elección de 2 papas. Y eso es muy importante porque podemos decir, bueno, como es obra del Espíritu Santo, ¿qué importancia tiene que el cardenal estuviera allí y participara en el concilio? Pues no, los papas elegidos son hombres que miran por la monarquía hispánica. En ese momento hay una rivalidad en Europa tremenda. No pensemos que las cosas han cambiado mucho. Y tener como amigo al Papa es algo muy importante. Lo procura el rey cristianísimo, lo procura el rey católico del Imperio Austrohúngaro y lo procura los reyes cristianos de España. Y lo consiguen con 2 papas donde ha intervenido directamente el cardenal Portocarrero. Estando en Roma, será nombrado consejero de Estado, virrey en Sicilia y arzobispo de Toledo. Regresa a España en 1679 para dirigir hasta su muerte el arzobispado de Toledo. La archidiócesis de Toledo es la mayor archidiócesis del mundo hispano. Se le llama, en los términos eclesiásticos, la segunda Roma. Uno puede ser o papa en Roma o arzobispo de Toledo. Es decir, que vas a dirigir la sede primada de España, la sede que controla el mundo eclesiástico hispanoamericano, lo que es las colonias, el Nuevo Mundo, y el tener un poder de facto junto al rey, que en ese momento es Carlos II. Y en ese sentido, el cardenal Portocarrero, arzobispo ya de Toledo, promueve una fuerte relación con el rey y una fuerte presencia eclesial en el arzobispado. Recién llegado a Toledo, él manifiesta que ya lo había pensado en Roma convocar un sínodo diocesano que sería como un ayornamiento, una apuesta de la Iglesia para el presente y futuro del arzobispado de Toledo, que venía a ser más o menos decir de la Iglesia española. Y las constituciones sinodales de 1682 han dirigido la Iglesia española hasta el siglo XX, hasta 1990 y algo. Tanto es así que me confesaba hace unos minutos don Demetrio que él participó en las constituciones sinodales, que serían las 25, si no recuerdo mal, después de varios siglos regida la Iglesia por las constituciones que formuló el cardenal Portocarrero. Pues bien, este hombre tuvo una visión de conjunto de la Iglesia y de España. Y una de las cosas que promovió fue rodearse de un equipo de auténticos profesionales, ilustrados, bien preparados, no solo para dirigir la Iglesia, sino para dirigir la administración y para dirigir la cultura. Estamos hablando de los novatores de finales del siglo XVII que van a tener una repercusión impresionante en la historia de España. El equipo, es decir, la potenciación que le da el cardenal Portocarrero a hombres válidos, digo hombres porque en ese momento la mujer no juega un papel aún en las instituciones y en la cultura, es fundamental para la historia de España. Pensemos que en su equipo, les voy a decir algunos de sus nombres, están Juan Antonio de Urraca, Juan de Ferrera, José Manuel de Miñana, el médico Juan Bautista Juanini, el médico Diego Mateo Zapata, Macanaz, Grimaldo. Por si no les suena, les voy a decir que algunos de los que he citado son los fundadores de la Biblioteca Nacional, los fundadores de la Real Academia de la Lengua, los fundadores de la primera Sociedad Médica Española, los reformadores de la administración unos años después, cuando llega Felipe V con Borbón. Y todo ese equipo lo ha protegido, lo ha potenciado el cardenal Portocarrero.
Es decir, tiene una visión global de la política en donde hay que preparar a los más doctos, a la meritocracia, a los que pueden hacer un cambio en la sociedad. Y eso es un atrevimiento en su época, porque uno de ellos, el médico Diego Zapata, es judeo converso, y al cardenal le importa muy poco que sea judeo converso con tal de que ejerza correctamente la medicina frente a los médicos tradicionalistas de su época. De ahí que potenció a Zapata. Y luego llega el momento culmen de su vida. Se encuentra que Carlos II fallece sin sucesión. Al no tener hijos, la dinastía de los Austria entra ya en vía muerta. En esos últimos meses de vida de Carlos II, los poderes fácticos de la época, embajadores de Francia, de Inglaterra, de Portugal, del Sacro Imperio, de Italia, de Roma, el nuncio, todos están confabulando a ver quién puede ser el heredero. Y todos se preguntan, ¿y de esto qué dirá el cardenal Portocarrero? Y él calla. Habla con unos, habla con otros, y cuando ya el rey está moribundo, le presenta un testamento y le dice: Majestad, por el bien de España, por la unidad de España, por la continuidad de la monarquía y de la Iglesia Católica, firme usted que la sucesión de España va a ser para el joven duque de Anjou, futuro Felipe V de Borbón. Y el rey no solamente firma, sino que antes de firmar le entrega el anillo real, el sello real, y le dice a Portocarrero: en el tránsito, en lo que yo muera, hasta que llegue el próximo rey, tú serás regente de España. Y tiene la misión de custodiar que España en ese momento no se desmembre, porque por un lado están las fuerzas austracistas que no reconocen ese testamento, dicen que han engañado al rey, y las fuerzas borbónicas, encabezadas por Luis XIV, el rey Sol desde París, desde Francia, diciendo: el rey de España va a ser mi hijo, mi sobrino, pero por una condición, que no se pueden unir los reinos de España y de Francia. Y al principio, y así fue, se cumplió totalmente, lo que se llaman los pactos de familia. En todo momento el cardenal Portocarrero supo que había una comunidad, un reino de España, ni siquiera un reino, un principado de España, que le podía dar dolor de cabeza: Cataluña. Y entonces Portocarrero, aún sin haber llegado Felipe V a España, toma una decisión: voy a mandar a Cataluña a mi sobrino, el conde de Palma, Luis Antonio Portocarrero, quinto conde, nacido en Palacio, el último conde que nace en Palma del Río. Y llega Felipe V y le dice Luis XIV: de todos los españoles, en el que más tienes que confiar es en el cardenal Portocarrero, que ha hecho todo lo posible para que tú seas rey de España. Y cuando llega Felipe V, constituye un primer gobierno donde el primer ministro es el cardenal Portocarrero. Y empieza un proceso de reformas, lo que se llamaría una transición, donde no todo el mundo está muy contento con esa transición, al extremo de que tiene que dimitir unos años más tarde. Yo en ese momento me acordé de dos personajes de la historia de España, de Cisneros y de Adolfo Suárez, que dirigió la transición en la democracia. Qué difícil las etapas de transición. Unos piensan de una forma, otros piensan de otra, los que tienen el poder no lo quieren soltar, los que no lo quieren quieren cogerlo. Y el cardenal Portocarrero llega ya un momento en que tiene que dimitir. Posiblemente, yo lo digo en el libro, es de los primeros hombres que en política dimiten, que en España dimitir es muy difícil. Y se va a su arzobispado de Toledo. Lejos de que se ha contado de que fue infiel al rey Felipe V, no es verdad. Él mantuvo la fidelidad al rey, no recibió nunca las tropas austracistas en la catedral de Toledo, bautizó a su hijo con un nombre muy curioso, Luis Fernando. Por un lado, quería unir las realezas francesas y españolas, Luis de Francia, Fernando III el Santo, pero por otro lado también a la familia bocanegra Portocarrero, Luis y su hermano Fernando. Y
mantiene esa fidelidad en un momento muy difícil, en el momento en que se puede incluso perder el futuro de España. Poco antes de morir, y con esto concluyo, según un testimonio de la época, pronunció el cardenal Portocarrero estas palabras: «Fuera vergonzoso, dijo, y un borrón para la dignidad nacional, el sufrir que Inglaterra y Holanda cercenen la monarquía, y si el rey de Francia no puede en lo sucesivo dar a España los socorros necesarios, todos sus habitantes, sin distinción de rango, de clases o de profesión, deben correr a las armas, sacrificándose todos los españoles por su patria y por su rey». Es de los primeros políticos eclesiásticos que utiliza la expresión España, patria y español. Ese discurso lo catapultó a un hombre ya reconocido por los grandes y por todas las instituciones. Pocos días después murió en Madrid y él había preparado su tumba para que fuera enterrado en la Catedral de Toledo, frente a la Virgen del Sagrario, por la puerta de la sacristía, en una gran lápida en el suelo, donde dice en latín: «Hic jacet pulvis senit et nil», aquí yace polvo, ceniza y nada. Posiblemente uno de los grandes epitafios de la historia de la Iglesia española, y posiblemente el mejor epitafio que podía escribir uno de los grandes palmeños de la historia, Luis Manuel Fernández Portocarrero. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos has abierto el apetito para leer este libro, que he visto así, ojeándolo un poco, ¿no?, que está lleno de citas, porque quiere decir que el trabajo tiene pues un fundamento científico y muchas horas de archivo, y de varios archivos. Creo que es una obra importante, ¿no? No solo por el personaje, sino por el autor, don Manuel Muñoz, que es el que ha investigado sobre este personaje, como que lo saca a la luz para que sea mejor conocido. Evidentemente, muchas de las cosas que sucedieron en la época del cardenal Portocarrero no son transportables, ¿no? Entonces, la unión de la Iglesia y el Estado era casi una soldadura, ¿no? Los tiempos modernos nos han dado pues una independencia, respeto mutuo y colaboración. Yo creo que eso ha sido un logro del siglo XX, del Concilio Vaticano II, y después en la aplicación que se ha hecho en todos los países, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Por eso nuestra mentalidad sería un anacronismo, no vale para juzgar algunos detalles a los que has hecho alusión y que me parecen muy fundados y fundamentados. Pero sí que, escuchando la exposición del autor, se ve a simple vista que estamos ante un personaje de primera categoría. De primera categoría en la Iglesia, puesto que influye fuertemente en el gobierno de la Iglesia Universal desde Roma, perteneciendo a distintas congregaciones, que es lo que entenderíamos civilmente como distintos ministerios con los cuales el Papa gobierna la Iglesia Universal, como es el Santo Oficio. El Santo Oficio es la primera de las congregaciones, por encima de todas las demás, y él tuvo este encargo. O la de los obispos, que es la que nombra a los obispos en el mundo entero. O la de ritos, que es la que organiza el culto católico en el mundo entero. Es decir, se ve que era un hombre valioso, porque en una ocasión o por alguna circunstancia podía haberse dado la carambola de tener un cargo X, ¿no? Pero se ve que él mantuvo este gran influjo porque tenía mérito, ciertamente, buena preparación y buena capacidad.
algo tendría que ver el agua del Guadalquivir, seguramente, en esa gran capacidad del cardenal Portocarrero, desde el punto de vista eclesiástico. Y desde el punto de vista civil, pues ya lo acabamos de escuchar, no solamente está cerca del rey, sino que incluso él es el regente de España. Eso pocos eclesiásticos lo han sido a lo largo de la historia, pero el cardenal Portocarrero fue regente para preparar ese cambio de dinastía y templar muchas cuerdas. Para eso hay que templar muchas cuerdas y tener mucho temple el propio sujeto, ¿no? O sea que desde el punto de vista eclesiástico es un gran personaje y desde el punto de vista civil no lo es menos en la historia de España. Yo creo que los palmeños debéis sentiros muy orgullosos pues de tener este paisano que, como dice el autor, sin duda está en la lista de los mejores palmeños de toda la historia. Y yo me alegro mucho que además pues haya sido arzobispo de Toledo, del cual he oído hablar muchas veces, pero no me había encontrado con una persona que supiera tanto de él como aquí Manuel Muñoz en el libro que ha publicado. Y a mí me ha llamado siempre la atención, desde que soy seminarista pequeño, yo fui al seminario cuando tenía 11 años, al pasar siempre por la capilla de la Virgen del Sagrario, que es donde está el Sagrario, aquel epitafio, aquí yace ceniza, polvo, ceniza y nada, en latín, pulvis finis et nihil. A mí eso me llamó la atención y, como comentaba con él antes, probablemente sea uno de los epitafios que más llaman la atención en el mundo entero. Él me contaba que otros arzobispos allí en Toledo tienen grandes mausoleos, acordes con la época, no es que a mí me parezca ni mal ni bien, sencillamente el contraste, ¿no? Grandes mausoleos, grandes esculturas, grandes leyendas, grandes... Y Portocarrero fue sabio hasta en el epitafio, porque a todo el que pasa por allí le hace ver pues que allí lo que hay es polvo, ceniza y nada. El alma ha volado para estar junto a Dios, pero el cuerpo se hace ceniza, incluso en aquella época en que no había cremación. O sea que en esta, fijaos, más todavía, ¿no? Así que, pues me alegro mucho de conocer un poco mejor a este cardenal primado de España, arzobispo de Toledo, cardenal Portocarrero, gracias a la investigación de su autor de este libro, Manuel Muñoz, que sin duda en Toledo, y seguro que en Palma también, pero hablo de Toledo, conozco el contexto cultural, pues pasará a ser este libro uno de los importantes del episcopologio toledano. Es decir, los libros escritos sobre un arzobispo de Toledo ocupan un lugar especial, y este, estate seguro que ocupará un lugar especial, porque primero porque el arzobispo del que trata no es un arzobispo cualquiera, y segundo porque es una biografía completa, la primera biografía completa que se hace del cardenal Portocarrero. Así que mucho gusto de estar en Palma, como decía al principio, un palmeño en Toledo, y aquí un humilde toledano en Palma del Río esta tarde. Alegrarme de conocer un poco mejor al cardenal Portocarrero y felicitar al autor, porque repito, esto te ha llevado horas y años. Un trabajo de este tipo no se hace así, inventar, porque cada cosa que afirmas tienes que demostrarla a pie de página, porque si no los críticos o científicos vendrán a desmentirte lo que tú hubieras dicho, ¿no? Además el sistema y el método científico lleva consigo toda afirmación está apoyada en documentos, etcétera, ¿no? A mí me llama la atención también, y con esto termino, que él, cuando es llamado a Roma y cuando después, en los distintos títulos que ha tenido, el Papa se refiere a él como clericus cordubensis. Eso lo mantuvo toda su vida. Es un clérigo procedente de Córdoba. Bueno, pues porque había sido tonsurado en la diócesis de Córdoba, siendo Palma del Río entonces de la diócesis de Córdoba, como lo es ahora. Así que este clericus cordubensis también nos honra a la diócesis de Córdoba, como otros, ¿no? Ahora, por decirte uno que me acuerdo, San Juan de Ávila, cuando recibe las bulas pontificias, son dirigidas a Juan de Ávila, clericus cordubensis. Con ese nombre, bueno, pues
Algo tiene de pata negra ese nombre, cuando el cardenal Portocarrero lo mantuvo toda su vida. Y él conocía que San Juan de Ávila lo había mantenido toda su vida, lo de ese título, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú de qué congregación eres? ¿De qué religioso eres? Yo soy clericus cordubensis, decía San Juan de Ávila. Y veo que el cardenal Portocarrero decía lo mismo, porque así consta en las bulas que tú has señalado, ¿no? Así que nada, felicitaros a todos los palmeños y animarse, porque Palma del Río tiene un lugar muy importante en la historia y también en el presente, y yo diría y en el futuro. Los que regís los destinos de Palma del Río, pues el conocer la historia pasada hace sentirse orgulloso y bien fundamentado para construir el presente y sobre todo proyectarse al futuro. Palma tiene solera, eso lo he visto desde que he llegado la primera vez y no había participado en ningún acto cultural. Este es el primero aquí en este lugar, que está muy bien acondicionado. Palma tiene solera, tiene abolengo, tiene raíces. Pues conociendo vuestras propias raíces, adelante, para construir hoy y mañana la ciudad terrena en la cual nos encontramos. Enhorabuena, transmite mi felicitación al Ayuntamiento, a la señora alcaldesa y a los que de alguna manera habéis colaborado en esta obra, que me parece un hito cultural de la historia de Palma. Gracias a todos.